Nosotras le hablaremos un poco acerca de la educación y función social. Función socializadora de la educación. En cada formación económica social ha sido una tendencia que la sociedad logre la conservación y transformación de su cultura mediante el proceso de socialización. En este sentido, la educación ha sido un fenómeno social de gran relevancia. El facilitar la adaptación de los individuos a los contextos socioculturales, así como la transformación de estos en la sociedad. Desde el enfoque permanente de la educación en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se plantea que la educación permanente debe ser una reestructuración continua del ser humano, de sus conocimientos, sus aptitudes y sus acciones. Debe permitir tomar conciencia y desempeñar sus funciones sociales en áreas del logro una transformación de la sociedad. Desde esta concepción, la función social de la educación juega un rol fundamental a permitir la preparación de los ciudadanos a través del proceso de socialización. Asegura mediante la asimilación y objetivación del individuo, transmitir la herencia cultural de generación en generación. Especial rol social desempeñan los profesionales de la educación en las referencias función social, al ser los agentes socializadores encargados profesionalmente de desempeñar tal responsabilidad en sus contextos de actuación profesional. Importancia de la sociología de la educación. Los individuos por naturaleza vivimos en sociedad y las costumbres juegan un papel fundamental en el aprendizaje de cada uno. Es tarea de la educación brindar las herramientas necesarias para que los individuos puedan profundizar el conocimiento, pero también en la convivencia siguiendo ciertas normas. Es por ello que, para superar la discriminación de género, la violencia, las adicciones o los problemas relacionados con la inmigración, se acude al apoyo de la sociología de la educación. Por lo antes mencionado, se hace evidente la necesidad de que los docentes se formen tomando en consideración estos temas. Dada la importancia que tiene la sociología en la educación, no es extraño pensar que los gobiernos dirijan su atención a la educación como algo mediático, para matizar, corregir o simplemente como instrumento para difundir materiales que así convengan a algún interés en particular. Por ello, es primordial que se mantengan en un terreno neutro. Y continuando, abordemos el tema de la lucha de las clases por la transformación social. Aquí, las teorías educacionistas pueden clasificarse en dos grupos. El primer grupo o teoría no crítica, donde se ubican la pedagogía tradicional, la pedagogía nueva y la tecnicista, que entienden a la educación como un instrumento de igualación social, de superación de la marginalidad. Y la marginalidad es un fenómeno occidental que afecta a un número más o menos grande de los miembros de una sociedad y que consiste en una distorsión que debe ser corregida a través de la educación para garantizar la integración de todos los individuos al cuerpo social y la construcción de una sociedad igualitaria. Un segundo grupo está integrado por las teorías que entienden que la educación es un instrumento de discriminación social y en oposición el primer grupo de educación misma es un factor de marginación. La sociedad está marcada por la visión en los grupos, lo que manifiesta a través de las condiciones de producción de la vida material, la marginalidad y la existencia de una clase dominante que a través de la educación refuerza la dominación y la legitima la marginación. Teorías crítico-reproductivistas. Estas teorías son críticas, dado que postulan la imposibilidad de comprender la educación si no es a partir de sus condiciones sociales. La educación depende con la sociedad, ya que la primera constituye la reproducción de la sociedad en que ella se inserta. Dentro de este grupo se encuentran las diferentes teorías. La teoría del sistema de enseñanza en cuanto a violencia simbólica. La teoría de la escuela en cuanto a aparato ideológico del Estado, AIE.
la teoría de la escuela dualista. La teoría de la enseñanza como violencia simbólica fue desarrollada por Bourdieu y Passeron. Es una teoría axiomática en donde cada grupo de proposiciones comienza por un enunciado universal, por ejemplo, todo poder de violencia simbólica, y termina en un enunciado particular, es decir, en una formación social determinada. Toda sociedad se estructura como un sistema de relaciones de fuerza material entre las clases, y a partir de ella se erige un sistema de relaciones de fuerza simbólica que refuerza y disimula las relaciones de fuerza material, produciéndose y reproduciéndose la dominación y su legitimidad. En otras palabras, la dominación económica o violencia material ejercida por los grupos dominantes sobre los dominados corresponde a la violencia simbólica o dominación cultural. Para esta teoría, la función de la educación es la reproducción de las desigualdades sociales a través de la reproducción cultural, y que es ejercida por aquellos que poseen la fuerza material y la cultura a reproducir. Louis Althusser, quien, sin olvidar el sentido originario dado por Marx, avanza en la investigación sobre la ideología por considerarla indispensable en el estudio de toda formación social. Althusser trata en su estudio de cómo influye el sistema educativo, no solamente los centros de formación estudiantil, sino también otros medios diversos como la Iglesia. En lo social, estas instituciones enseñan ciertos tipos de saber hacer, pero de manera que aseguren el sometimiento a la ideología dominante o dominio de su práctica, todo esto relacionado con la fuerza de producción. Llamaremos fuerzas productivas propiamente tales a las fuerzas que resultan de la combinación de los elementos del proceso de trabajo bajo relaciones de producción determinadas. Su resultado es una determinada productividad de trabajo. La fuerza de trabajo debe estar diversamente calificada y por lo tanto reproducida como tal diversamente, es decir, según las exigencias de la división social, técnica del trabajo en sus distintos puestos y empleos, a diferencia con las formas sociales esclavistas y feudales. La reproducción de la calificación de fuerzas de trabajo se trata de una ley tendencial a asegurarse no ya en la marcha aprendizaje en la producción misma, sino cada vez más fuera y aparte de la producción. Mediante el sistema educacional capitalista, utiliza instancias o instituciones. En la escuela se aprenden las reglas, los usos habituales y correctos, es decir, los convenientes, los que se deben observar según el cargo que está destinado a ocupar toda agente de división de trabajo, reglas respecto a la división tecnisocial del trabajo, reglas, en definitiva, el del orden establecido por la denominación de clase. El sistema educativo ha ido evolucionando a ritmos, se va marcando la sociedad con sus desarrollos tecnológicos y científicos. En un principio fue la invención de la radio la que hizo que la educación tuviera un proceso que cambió en su medio. La tecnología viene a reforzar el hecho que considera al maestro como un instrumento que guía al alumno hacia la utilización de nuevos conocimientos. No busca sustituir a la educación tradicional, sino que trata de apoyar en la forma de herramientas eficientes y más avanzadas, enfocadas de la mejor manera posible, de tal forma que se cumplan los objetivos preestablecidos, y tecnificar la educación es hacerla más eficaz para cumplir cada una de las metas que se han asignado, por lo que constituye un compromiso de los encargados de este proceso educativo de guiar a los educandos por el camino de la eficacia, que nos lleva a la capacidad real que debemos desarrollar para lograr las metas valiosas que nos imponen los patrones educativos. La tecnología educativa como medio educativo no es un material o un instrumento, sino es una organización de recursos para el entendimiento de las acciones entre maestros y estudiantes. Podríamos considerar dos objetivos importantes que tienen que cumplir: el intelectual, que comprende la tarea de planear, diseñar, organizar y evaluar el proceso; el mecánico, que se preocupa únicamente del funcionamiento y calidad técnica de las herramientas que se necesitan para cubrir con las expectativas de la educación.
El aprendizaje que tenemos los seres humanos es producto de un gran proceso de enseñanza que se da a lo largo de nuestra vida. Esta enseñanza puede fundamentarse en el conocimiento científico o en el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Este aprendizaje se refleja en la forma en que nos desenvolvemos ante la comunidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje es complementario, ya que ocurren ambos a la vez. Sin embargo, podríamos considerar dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje que se da en un contexto natural, es decir, aquel conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de la vida, o sea, una experiencia propia. Y el otro vendría siendo el aprendizaje instruido, y es aquel aprendizaje que se da como producto de una enseñanza impartida por individuos o a través de alguna tecnología educativa.